esta oportunidad vamos a analizar el tanque de mezclado y vamos a identificar los datos. Primero tenemos que inicialmente hay 300 galones de agua. Entonces por acá vamos a colocar el volumen de agua en ese tanque, 300 galones. También nos indica que se ha disuelto 50 libras de sal. Entonces aquí vamos a colocar que tenemos 50 libras de sal. Bien, luego nos indican que otra salmuera introducida al tanque, se refiere pues a este caño, aquí tenemos una fuente, y ingresa agua o salmuera a una razón de 3 galones por minuto. Este es un dato que nos representa el caudal de ingreso. El caudal de ingreso entonces es 3 galones por minuto. Luego en el texto dice, y cuando la solución está bien mezclada, sale a una razón lenta de 2 galones por minuto. Por aquí. Por aquí. Sale a una razón lenta de 2 galones por minuto. Entonces tenemos un caudal de salida que es 2 galones por minuto. Luego nos indican lo siguiente. Si la concentración de la solución que entra es 2 libras por galones, entonces acá tenemos una concentración de entrada y es 2 libras por galón. Bueno, determine la ecuación diferencial que exprese la cantidad de sal, A de T. A de T es una función que depende del tiempo y esta función representa la cantidad de sal que hay en el tanque. Bueno, y por supuesto, A de T es una expresión que depende del tiempo, ¿no? Bueno, como habrán notado también, en nuestro esquema tenemos un caudal de ingreso, 3 galones por minuto, y tenemos un caudal de salida, 2 galones por minuto. Como podemos notar, entra 3 y sale 2. Quiere decir que en un determinado tiempo el nivel del agua irá aumentando hasta que se llega a llenar el tanque. ¿Qué más? También tenemos una concentración de entrada. Este líquido que está ingresando al tanque tiene una concentración de 2 libras de sal por cada galón. Esa cantidad de sal que ingresa en ese líquido se mezcla y luego tenemos una salida. Y en esa salida también tendremos una concentración de salida. Pero claro, esta concentración de salida no lo conocemos. Hay que tener en cuenta que esa concentración de salida es la misma concentración que tenemos en el tanque, luego por supuesto de haber sido mezclado con el líquido que está ingresando. Bien, ¿cuál es la ecuación entonces que representa este hecho, ¿no? O este caso que estamos analizando? Lo vamos a plantear así. A ver, por acá. La derivada de la cantidad de sal en el tanque respecto del tiempo es igual caudal de entrada por la concentración de entrada menos caudal de salida por la concentración también de salida. Vamos a reemplazar los datos. La derivada de la cantidad de sal respecto del tiempo es, bueno, ya tenemos, ¿no? Caudal de entrada y concentración de entrada es 3 y 2. Y los multiplicamos y sale 6. Menos la concentración de salida. Perdón, el caudal de salida. El caudal de salida es 2. Entonces lo reemplazamos de inmediato 2 y se multiplica por la concentración de salida. La concentración de salida no se conoce todavía, pero lo vamos a calcular. A ver, entonces esta concentración de salida se va a calcular así. ¿Qué es la concentración? Pues una concentración se calcula, si es en este caso de sal, se calcula como la cantidad de sal dividido entre el volumen de líquido en la que está disuelto. Cantidad de sal dividido entre el volumen de líquido que está disuelto. Bueno, ¿cuál es la concentración de salida? Recuerden que es la misma concentración que tiene el tanque. Entonces vamos a calcular la concentración de salida aquí en el tanque. Debemos determinar un cociente en la cual en el numerador voy a colocar la cantidad de sal, que ya sabemos que es A, y en el denominador colocaré todo el volumen. Pero el volumen es igual a el volumen que había inicialmente, es decir, los 300 galones, más la cantidad de agua que está ingresando, menos la cantidad de agua que está saliendo.
Entonces, vamos a colocar lo siguiente. El líquido o el volumen del líquido es 300 litros más caudal de ingreso 3, le restamos porque está saliendo un caudal de salida 2 multiplicado por el tiempo t. Bien, entonces una vez que hemos reemplazado estos datos vamos a ordenarlo. Entonces la derivada de A respecto del tiempo más 2 dividido entre, vamos a escribirlo así, dividido entre 300, podríamos ordenarlo ya, 3 menos 2 es 1, me queda t más 300, ¿no? T más 300 multiplicado por A es igual a 6. Esta expresión a la que hemos llegado es ya nuestra ecuación diferencial para el fenómeno que estamos estudiando. Y también vamos a recordar vamos a tener en cuenta que esta ecuación diferencial que hemos hallado tiene la forma general de la ecuación diferencial lineal. Lo hemos visto en clase, es así, de la siguiente manera, ¿no? Y' más y por p de x igual q de x, ¿no? Entonces esa es la ecuación que ya hemos visto en clase y por supuesto tiene un método de solución, ¿no? Vamos a identificar primero el factor integrante y luego con una expresión más general encontraremos la solución. A ver, aquí recuerden, tenemos p de x y en nuestro caso también tenemos p de x, que en esta situación pues no es x, sino es t, nuestra variable independiente. También observamos q de x y en nuestro ejemplo q de x, en este caso q de t sería, ¿no? Es 6, es una constante. También observamos y' y en nuestro caso y' viene a ser a', ¿no? A representa la cantidad de sal en el estanque, o en el tanque, perdón. Bueno, entonces ahora debemos de resolver esta ecuación diferencial y para eso calcularemos primero el factor integrante. El factor integrante se calcula así, e elevado a la integral de p de x diferencial de x, es decir, e elevado a la integral de p de x es 2 dividido entre t más 300. T más 300 diferencial de x. Bueno, esto va a quedar como t más 300 elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces vas a hacer la verificación de la integral y luego ya tenemos ahora sí toda condición para determinar la función solución. A es 1 entre el factor integrante que puedo escribir como t más 300 elevado al exponente menos 2 que se multiplica acá vamos a colocar la integral t más 300 elevado al cuadrado que se multiplica con 6, ¿no? Y a todo esto sumamos la constante y cerramos con 80. Bien, entonces ya tenemos esa expresión, yo creo que ya podemos obtener la solución rápidamente. A es igual t más 300 elevado al exponente menos 2 que multiplica a. Bueno, esto va a quedar como 2 t más 300 al cubo más la constante c. Entonces, ahora ya tenemos nuestra ecuación, pero todavía ya tenemos nuestra solución, pero todavía es la solución general porque aún no hemos determinado el valor de la constante c. Para poder resolver y encontrar una solución particular, vamos a considerar lo siguiente. En el tiempo cero, es decir, en el momento que inicia toda la mezcla, hay una cantidad de sal que nos han dado de dato y es esto, ¿no? La cantidad de sal es 50 libras. Entonces esa será nuestra condición inicial. Vamos a anotarlo por acá. Bueno, las condiciones iniciales, ¿no? Decimos que el tiempo cero, la cantidad de sal que había en el tanque, es de 50 libras.
Entonces vamos a reemplazar esos datos en nuestra ecuación. Bueno, en lugar de A colocamos 50 y este es igual a 300. Recuerden que t vale 0. 300 elevado a menos 2, que multiplica 2 por 300 elevado al cubo más c. Bien, entonces vamos a simplificar las operaciones y sí colocaremos, ¿no?, que la concentración es menos 550 multiplicado por 300 elevado al exponente 2. Bueno, y como ya tenemos entonces el valor de nuestra constante, ya podemos decir, por lo tanto, sí, A de t, la cantidad de sal que depende del tiempo t, es igual. Vamos a reemplazarlo y vamos también efectuando las operaciones. Esto va a quedar así, 2 por t más 300, más la constante, pero en este caso la constante es menos 550 por 300 al cuadrado, multiplicado por t más 300 elevado al exponente menos 2. Y con eso ya tenemos la solución particular de nuestra ecuación.